los slides. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la clase de libros históricos y lo que estamos viendo es el libro de Josué. Nos toca la lección número 3, ¿sí? La fe de Josué. En esta oportunidad vamos a ver los capítulos 3, 4 y parte del capítulo 5 del libro de Josué. Hemos visto esto, el bosquejo del libro de Josué. La semana pasada hicimos los 2 primeros capítulos y vamos a ver los capítulos 3, 4 y 5, como ya lo hemos mencionado. El capítulo 3 básicamente nos narra el momento en que Israel cruza el Jordán. El capítulo 4 está anunciándonos un evento específico, algo simbólico, pero de mucha relevancia, que son las 12 piedras del Jordán. Y el capítulo 5 vamos a ver el compromiso que Israel asume con Dios una vez cruzado el Jordán. ¿De qué trata ese compromiso? ¿Cuáles son los alcances de ese compromiso? ¿Por qué la importancia de las cosas que hizo Israel y de lo que Dios le mandó a Israel a que cumpliese? ¿Sí? ¿Qué instrucciones recibió el pueblo de Israel para cruzar el Jordán? Esto es importante que nosotros nos centremos un poco otra vez geográficamente para entender qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Ya sabemos, ahí vemos en la geografía de ese entonces, vemos la distribución que hemos hablado ya la semana pasada. Rubén se quedó Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se quedó en el lado oriental del Jordán. Y todo el resto de las tribus iban a recibir su heredad en el lado occidental del Jordán. Ahora Israel se encontraba aquí. Ustedes lo ven en esta estrella roja. Ahí se encontraba Israel en Sitim. Y Dios le dice a Josué, levántense y vayan. Ya es tiempo de que crucen. Esto está en Josué capítulo 3 del 1 al 17. Israel partió de Sitim y acampó a orillas del río Jordán durante 3 días. Imagínense a Israel a orillas del río Jordán. Esto no era cualquier momento del río, no, era el momento donde el río se desbordaba. La Biblia narra que era el tiempo donde el agua estaba por encima de los niveles del cauce normal que tenía el río. Ustedes pueden ver cuando en nuestro territorio, cuando el río Rímac incrementa su cauce en tiempos de lluvia, se desborda, ¿cierto? Abarca mucho más área de la que debería de tener. Es exactamente lo mismo que estaba pasando con el Jordán. Y ahí el pueblo de Israel se queda 3 días a orilla, viendo el caudal de ese río, todo lo que traía, lo que arrastraba, el ancho. Imagínense, 3 días. Y con el pensamiento, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo va Dios a ayudarnos a cruzar esto? Recordemos que este era un pueblo que no había visto lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Solamente 2 personas habían visto los sucesos, las maravillas de Dios en el Mar Rojo. Esas personas eran Josué y Caleb, ¿sí? El resto había nacido en el desierto durante todos esos 40 años donde vagaron por pecar contra Dios. Entonces, esta generación había escuchado, había visto otras obras que Dios estaba haciendo, como el sustento a través del maná, de las codornices, del agua, de la peña, pero no habían visto el cruce del Mar Rojo, pero sí lo habían escuchado de parte de sus padres. ¿Sí? Ahora se encontraban frente a este límite geográfico que era el río, y el río en su peor época, o sea, estaba desbordado, ¿no? ¿Qué es lo que Dios le dice a Josué que haga? Le dice, ordena a los levitas que tomen el arca y que crucen, que entren al río Jordán. Y cuando los levitas
iban a entrar al río Jordán, entonces los pies de los levitas apenas tocaron el agua, las aguas se detuvieron como en un montón, dice la palabra en el capítulo 3 de Josué, ¿sí? Como en un montón muy lejos de la ciudad de Aram. Acá está la ciudad de Adán, ¿sí? Entonces se encontraban más o menos a unos 36 kilómetros de esta zona por donde sucede el cruce. Y había una distancia que tenían que conservar el pueblo del arca. Eran como 2.000 codos que trayéndolos a nuestro sistema métrico aproximadamente son como 900 metros. Esa es la distancia que el pueblo tenía que guardar del arca. ¿Por qué? Porque el arca representaba, lo vamos a ver hacia adelante, representaba la presencia de Dios. El pueblo no podía acercarse al arca. Entonces, los levitas que llevaban el arca, más o menos que está aquí, estaban como a 900 metros de donde tenía que cruzar el pueblo. Todas las aguas del Jordán son retenidas aquí como en un montón lejos de la ciudad de Adán. ¿Qué más pasó? Cuando el pueblo terminó de pasar y acampó en un lugar que más adelante se le va a llamar Gilgal, ¿sí? Entonces, el pueblo pasa en seco. Qué interesante que se haga notar esto. Y no se hace notar una vez, se hace notar en varios versículos que el pueblo pasa en seco. Lo mismo que pasó en el Mar Rojo. En seco significa que la tierra no estaba con barro, no estaba con agua, con charcos. Después de que el río se seca tan abruptamente, tiene que haber quedado algunas pozas, tiene que haber quedado charco o barro, pero no fue así. ¿Y por qué Dios no permitió? Porque era un pueblo de más de cerca de 3 millones de personas y que traían patos, conejos o ganado, carretas, ancianos y tantas cosas, cómo se movilizaban. Imagínense si hubiese habido alguna zona con charco o todo un lodazal. Hubiesen tenido problemas para pasar, pero sin embargo, el registro dice que el pueblo pasó deprisa y en seco. Eso es lo que Dios hizo. No solo la maravilla de Dios, no solo se centra en haber detenido las aguas lejos, como a 36 o 40 kilómetros de donde ellos estaban, sino que el lugar quedó seco y ellos pudieron pasar sin ningún problema, ¿sí? Vamos a hacer una comparación entre estas dos situaciones, dos hechos portentosos que Dios hizo con el pueblo de Israel. El cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán. Vamos a hacer algunas comparaciones. En el cruce del Mar Rojo, que está básicamente relatado en Éxodo capítulo 14, las palabras que son pronunciadas hacia el pueblo, Dios la da a través de Moisés, ¿no? En cambio, en el río Jordán ya no está Moisés, ¿no? Acordémonos también que Moisés fue castigado por Dios y no cruzó el mar, el río Jordán. Pero en este caso le tocó a Josué. Y la narración está en el libro de Josué, el capítulo 3, como ustedes ya lo han leído. Básicamente, ustedes pueden verlo entre 5 y el 9 días. ¿Cómo sucedió el hecho de la apertura de las aguas? En el Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara. Eso está en el versículo 16 del capítulo 14 de Éxodo. En el caso del río Jordán, Josué no levantó una vara. Dios le dijo a Josué que mande a los levitas que lleven el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Que Dios estaba acompañándolos, los bendecía al pueblo. ¿Sí? Entonces es la gran diferencia. En el Mar Rojo no existía el arca, todavía no había sido construida, todavía no estaba ni siquiera, no lo conocían, ni siquiera Moisés sabía qué es lo que iba a hacer, cuáles eran los planes de Dios en ese momento. Dios se los iba mostrando poco a poco. ¿Quién guiaba en el Mar Rojo para el cruce del pueblo? Guiaba la nube. Ustedes leen el capítulo 14, 19, 20, a ver que el ángel de Jehová, la nube, estaba guiándolos. Con un viento fuerte, Dios separa las aguas del mar. En el caso del río Jordán, quien guiaba era el arca del pacto. ¿Quiénes fueron los que cruzaron el Mar Rojo? Todo el pueblo, todos los que salieron de Egipto.
Ahí estaban los israelitas, estaban también algunos egipcios y quizás de otros pueblos también. Todo aquel que fue, acompañó a Israel, todos ellos cruzaron el Mar Rojo. ¿Quiénes cruzaron el río Jordán? No cruzó todo Israel. Cruzó las 9 tribus y media que no tenían territorio todavía, no habían recibido herencia todavía, y cruzó solo los hombres de guerra acompañándolos de las 2 tribus y media que se quedaron en el lado oriental. Las mujeres, los niños y ancianos quedaron en el territorio que ya hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Cuál fue la condición para cruzar el Mar Rojo? Ninguna. Dios no le puso ninguna condición a Moisés para que el pueblo cruce el Mar Rojo. Pero en el caso del río Jordán sí le puso una condición Dios a Josué. El pueblo tenía que estar santificado. Era una consideración importante. Lo vamos a entender porque dentro de todo el trayecto del pueblo de Israel durante esos 40 años que estuvieron en el desierto, Dios les dio su palabra, les dio sus leyes. Dios se encargó de que el pueblo entienda cómo debía de caminar y cuáles eran las consideraciones que tenían que tener para mantenerse limpios de las idolatrías y de las contaminaciones de los pueblos vecinos, ¿no? Entonces, era necesario que el pueblo comience a considerar ser santo ante Dios. Y esta nueva generación que no había visto el Mar Rojo tenía que entenderlo así. Propósito. El propósito para el cruce del Mar Rojo era Dios estaba mostrando su salvación. Estaba mostrando a los egipcios, ahí ustedes lo ven en esos versículos, lean. Hoy día también vamos a manejar mucha Biblia, así que por favor siempre tengan sus Biblias al lado, vamos a ir desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, vamos a buscar varios versos. Pero el propósito era mostrar su salvación, no solamente al pueblo de Israel, sino a los egipcios, hacerles entender que Él es Dios y que Él como Dios peleaba por su pueblo. En el caso del río Jordán, el propósito era mostrar su fidelidad, mostrarle al pueblo de Israel que Él estaba cumpliendo las promesas que Él había hecho, ¿sí? Entonces, ahí está en el versículo 10, también lo podemos ver más adelante. ¿Cuál fue la condición para ver las maravillas de Dios? Este es un punto importante, ¿no? Lo hemos dicho hace un momento, pero había una condición y Josué se los hace saber claramente al pueblo de Israel. Esto no fue un asunto de ingeniería, porque hubiésemos dicho, oye, ¿cómo cruzamos un poco más de 3 millones de personas este río desbordado? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Construimos un puente, tiramos troncos, hacemos una presa más arriba, de tal manera que podamos pasar todos y hacemos que las carretas tengan ruedas más grandes, evitamos los charcos. No, no fue un asunto de ingeniería. En Deuteronomio 7:6, vamos a ver, por favor, vayan a Deuteronomio capítulo 7, verso 6. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 7:6? Aquí estoy buscándolo. Dice así, tú lo tienes también en tu Biblia, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, un pueblo santo. Entonces, no se trataba de ingeniería, se trataba de santidad. Se trataba de santidad. Y esto es importante que nosotros lo notemos. Vean el versículo 4 del capítulo 3 de Josué. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora este camino, pero entre vosotros sí hay ya distancia. ¿Sí? Josué le dice en el versículo 5, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas con ustedes. Cuatro cosas que notamos en la santidad que Dios pide, según esta enseñanza que estamos viendo. Confianza. Antes ellos no sabían, no conocían ese territorio, no sabían a dónde ir, qué dirección tomar, hacia el sur, hacia el norte, hacia qué lado, medios inclinados, no. El arca les iba a mostrar y ellos tenían que confiar hacia donde Dios los estaba llevando. Confianza. Segunda cosa, limpieza. Necesitabas limpiarte, ¿no? Y esa limpieza
había unos ritos que ya se había establecido en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo. Dios ya había establecido esa secuencia de actos que tenía que hacer el pueblo para mantenerse limpios. Lo que Dios manda es confianza, limpieza. Tercera cosa, obediencia. Ellos dicen en el versículo 3, cuando ustedes vean que el arca se levante con los levitas, ustedes levántense. Entonces, el pueblo no se iba a mover hasta que el arca se mueva. Obediencia. Dios te manda obediencia. Era un asunto de obediencia, era un asunto de confianza, era un asunto de estar limpios ante Dios. Y era un asunto de fe. Como cuarto punto, en el versículo 10, ustedes pueden ver, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de vosotros, y ahí menciona otra vez a las 7 naciones, ¿no? Al cananeo, al eteo, al ebeo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo. Esto es un asunto de fe, y Dios pedía que el pueblo tenga fe, que confíe en Él, que se mantenga santo para Él, que obedezca. Si el pueblo hacía estas cosas, entonces podía ver las maravillas que Dios estaba comenzando a hacer con esa generación. Porque van a haber otras maravillas más, las vamos a ver en las lecciones de las próximas semanas, Dios mediante, pero Dios comenzaba a hacer estas maravillas a ojos de esa generación para que Josué también se afirme y cumpla lo que Dios le estaba pidiendo. Santificaos, Dios le está diciendo, ¿cierto? ¿Cómo entendía Israel ese concepto de estar santos? Israel lo entendía en el aspecto exterior, es decir, en todo su exterior. Ellos consideraban, si nosotros nos vamos a Éxodo 19, 10 al 23, ustedes pueden ver que lo que ellos habían recibido como orden de parte de Dios era lavar sus ropas. Tenían que lavar sus ropas y tenían que abstenerse de relaciones sexuales, ¿no? Entonces, estas dos consideraciones para mantenerse limpios indicaba un asunto de darle prioridad a las cosas de Dios antes que a ellos mismos. La limpieza era importante, pero acá hubo un problema con Israel. El problema es que ellos se quedaron en lo exterior y no consideraron lo interior. Creían que solamente haciendo estas cosas, entonces de esa manera iban a estar bien delante de Dios. Y eso muchas veces también es nuestro problema, porque hay un paralelo entre Israel y la iglesia de hoy, porque también nosotros podemos considerar que estar yendo a la iglesia, que estar sirviéndole a Dios, que puede ser que tengas el mejor servicio, puede ser que tengas muchas cosas que haces, pero no significa que tengas un corazón limpio. Dios no estaba buscando el aspecto exterior. Con el aspecto exterior le estaba enseñando a Israel que entienda que tiene que haber una actitud de corazón para hacerlo. Pero Israel en el tiempo no lo entendió. Esta generación cumplió, fue fiel a Dios, sí, pero con el tiempo Israel se perdió en el activismo. La iglesia de hoy sucede lo mismo. Ahí tenemos, por favor, vamos a Hebreos 9:14. Dios busca que nosotros tengamos una limpieza interior. Si nosotros nos vamos a Hebreos rápidamente, estoy yéndome a Hebreos, capítulo 9, verso 14, ¿no? Dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios estaba llamando a Israel como nación para servirle en esta nueva tierra que Él les estaba entregando. Era un instrumento de justicia para con esas naciones. A nosotros, hoy en día, la iglesia, Dios nos llama a servirle también, pero a servirle no para mantener la ropa limpia, sino a servirle con corazones. A través de Jesucristo nos limpia de toda nuestra conciencia de obras muertas. Pero si nosotros no comprendemos y nos quedamos
en el mismo exterior que se quedó Israel, entonces vamos a errar, vamos a fallar a Dios. Y el propósito que Dios quiere para nosotros, la iglesia de hoy, y para el futuro y la transmisión hacia las generaciones que vienen, vamos a fallar. Y no vamos a poder servir a esta generación como Dios quisiera que la sirvamos. Dios pide que nos vistamos como un hombre nuevo, con esas nuevas consideraciones. Ustedes pueden leerlo en Efesios 4, 22 al 32. Pueden ustedes buscarlo, pero Dios nos manda que ese viejo hombre, nos desvistamos de ese viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre que Jesucristo nos da. Es un asunto de vestimenta. Encuentran el simbolismo, el paralelismo de lo que Dios le estaba enseñando a Israel, pero que no entendieron, y nosotros, iglesia, tampoco lo entendemos muchas veces, y nos quedamos con el asunto externo en vez de buscar el asunto interno. Es importante el concepto de la santificación, porque con la santificación, con el hecho de mantenernos fieles a Dios, vamos a poder ver las maravillas de Él. ¿Quieres ver maravillas, hermano? Entonces tenemos que trabajar en nuestro interior. 3 verdades que nosotros podemos ver aquí en Josué 3:5. 1, Dios no espera gente lista. Dios quiere gente limpia. Podemos tener muchas habilidades, podemos ser inteligentes, podemos tener capacidades o recursos, pero Dios no espera eso porque Dios es el Señor de la tierra. Entonces, lo que Él pide es gente limpia, gente que le crea, gente que dependa de Él completamente. Y si nosotros lo hacemos, entonces vamos por un camino que le va a dar la gloria a nuestro Dios. Segunda cosa, como consecuencia de la santificación, vamos a ver las maravillas de Dios. Esto ya lo hemos mencionado hace un momento, ¿sí? Si yo quiero ver a lo que Dios puede hacer, entonces tengo que mantenerme limpio ante Él. No del vestido, ya lo hemos hablado, sino de mi interior. Escuchaba hace mucho tiempo, ¿no? Una enseñanza de gente que pedía, el Señor envía un avivamiento, y también nosotros lo hacemos, Señor envía avivamiento, y pedimos un avivamiento de la iglesia, que se despierte la iglesia, pero antes de avivamiento, tiene que comenzar un cambio en nuestro interior. Si no hay un cambio en mí, ¿qué avivamiento de Dios puedo ver? Sí es cierto, Dios puede obrar a través de una persona que no obedece, es cierto, pero Dios está enfocado en tu corazón, en mi corazón. Y cuando yo soy fiel a Él y cuando peleo esa buena batalla que dice Pablo, entonces voy a poder ver esas maravillas que Dios habla en su palabra. Dios quiere eso. ¿Quieres ver las maravillas? Busca la santidad, búscala en tu vida, hermano. Dios, tercer punto, Dios muestra su poder en medio de su pueblo. Cuando nosotros como iglesia nos ponemos a orar y dependemos de nuestro Dios, Dios muestra su poder, aunque muchas veces eso que nosotros podamos ver como resultado nos puedan sacar algunas lágrimas, pero eso no implica que Dios no esté obrando su poder ahí, porque los resultados de Dios no tienen que ser lo que yo espero, son lo que Dios espera, porque yo busco hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad. Eso debería ser nuestro deseo, ¿no? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo oró, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y la voluntad de Dios fue llevarlo a la cruz. Esa fue la voluntad de Dios. Entonces, yo no puedo orar buscando mi voluntad. A veces la voluntad de Dios va a sacarnos algunas lágrimas, otras veces no, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere mostrar su poder a través de un pueblo. Lo quiso hacer con Israel, lo quiere hacer con nosotros hoy en día. El arca del pacto. En este pasaje se menciona mucho el arca del pacto, ¿no? Lo menciona en el capítulo 3, lo menciona en el capítulo 4. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 25
en número 10, en el 4, 5, 6, ahí vamos a ver que la presencia de Dios hablaba de dentro del arca. En Éxodo 25, Dios así le dijo a Moisés, hazla de esta forma, diséñala de esta manera, y yo voy a venir y voy a hablar. Pero el que simbolice la presencia de Dios no significaba que era la habitación de Dios, no significaba que tenía que adorarse al arca. Israel se confunde, ¿no? Y creía que ahí estaba Dios. Y porque creía que ahí estaba Dios, entonces creía que también tenía poder. Entonces el poder de Dios se lo atribuyó al arca y fallaron. Josué 7:1-6 nos narra la historia de Ai, ¿no? El arca de la ciudad de Ai, cómo ellos pierden 2 veces ante los pobladores de Ai. Habían tenido una super victoria con Jericó, pero en Ai pierden. Pero si el arca estaba con ellos, ¿cómo era posible que perdieran si el arca tenía poder? En Samuel, en 1 Samuel capítulo 2:12, en 4:1-11, también nos narra el hecho de que el arca, cuando los hijos de Elí, del sacerdote, que eran pecadores, eran hombres que aunque eran sacerdotes, no les servían como Dios quería que les sirviesen. Otra vez estamos hablando de santidad, corazones limpios, limpieza. Eso es lo que Dios busca. Entonces, los hijos, estos sacerdotes, pensaban que llevando el arca y pelearon contra los filisteos. Y qué curioso que cuando los filisteos ven que el pueblo de Israel había traído el arca, sus corazones desfallecieron, porque ellos sabían y así lo atribuían, ¿no? Que si traían ese símbolo, entonces el Dios de los israelitas venía a pelear por los israelitas. Pero, oh sorpresa, perdió Israel. Entonces el arca tenía poder, no tenía poder. Y es lamentable que hoy en día también muchos cristianos le atribuimos poder a las cosas. Dios escuché también de un pastor hace muchos años atrás que Dios permitió a través de él, poder sanar a unas personas. Y él oraba y estas personas Dios las sanaba. Entonces él llegó a decir que sus manos tenían poder. Atribuimos poder a las cosas, atribuimos la gloria de Dios a nosotros por las capacidades, por lo que Dios obra a través de nosotros. Y nos equivocamos de punta a punta. Muchos cristianos van al río Jordán o van a la tierra santa, como le llaman, y quieren un poquito de esa tierra, o quieren un poquito de esa agua, o quieren un poquito de esa rosa, o quieren ver el arca, o como quisiera, ¿dónde está el arca para ir a verla? Dios es quien tiene el poder. A Dios es quien le tenemos que dar la gloria, no a los objetos, no a las cosas. Y Dios se encargó de que el arca ya no esté. Por eso es que el arca ya no es necesaria, hermano. El arca hoy en día no simboliza nada, porque Jesucristo viene a constituir todo ese sacrificio, porque como vemos ahí también en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo, en el arca estaba el propiciatorio donde una vez al año sumo sacerdote vertía la sangre del cordero para el perdón, para la expiación del pecado de toda la nación de Israel. Cuando Jesucristo lo hizo una vez y para siempre, ya no es necesario más sacrificio. El arca ya no tiene sentido. El arca contenía la palabra de Dios. Ahora Dios vive en nosotros. Su palabra eterna vive en nosotros. Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Por qué entonces estar pensando en dónde está el arca? ¿Dónde está tal cosa? O quisiera ver la vara de Aarón. No nos perdamos, hermanos, de sentido. Nuestro centro no es cuando el arca se mueve. Nuestro centro es mirar a Jesucristo. Aliento divino. Dios, esta parte es bonita porque Dios se encarga de alentar a Josué, ¿no? En el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés,
también estaré contigo. Miren, Dios le estaba dando un respaldo presente y un respaldo futuro a Josué. O sea, Josué, ya en el capítulo 1 hemos visto que Dios le estaba demandando a Josué que sea valiente, que se esfuerce, porque él iba a estar con él. Y ahora dice, desde este día comenzaré. Si vemos el 4:14, Dios te está diciendo, ahora he comenzado a engrandecerte. Entonces, este pueblo, como temía a Moisés y aprendió en el desierto a temer a Moisés por las obras que yo hacía a través de él, ahora las obras las voy a hacer a través tuyo y este pueblo va a volcar su temor a ti. No porque tú seas más poderoso, sino porque van a verme a mí a través de las cosas que voy a hacer. Entonces, le dio el respaldo presente y un respaldo futuro a Josué. Qué interesante cuando tú y yo, hermano, cuando todos los creyentes nos volcamos al servicio de Dios y recibimos ese respaldo de nuestro Dios. Pero hay una condición: santidad, obediencia, fe, limpieza. Dios quiere que confiemos en Él en la medida que nosotros como servidores de Dios confiamos en Él y depositamos nuestra vida en servidumbre a Él, vamos a tener ese respaldo. Pero no podemos pedirle peras al olmo cuando yo me desvío y hago lo que yo quiero y no obedezco a Dios y entonces encima quiero ser bendecido. Dios lo puede hacer, sí, claro. Nuestro Dios es misericordioso, pero no abusemos de esa condición, porque Dios hasta un momento actúa. ¿Y cuál es la respuesta? Josué no solamente recibe ese espaldarazo de Dios. Imagínense que Dios mismo le da ese espaldarazo, ese refrendo entre el pueblo. Y Dios, ¿cómo responde Josué? Josué responde, ahí lo ven en el versículo 10, en el 11 y 13, dice, en esto conoceréis que el Dios viviente, la gloria, no dice, ahora verán el arca, no, el Dios viviente está en medio de vosotros. Josué no dice, van a ver cómo vamos a cruzar, somos lo máximo, nosotros tenemos la palabra. No, es Dios, el Dios viviente. Él está en medio de vosotros y Él es el que va a hacerlo. Y no solamente le da el título del Dios viviente, sino también el Señor de toda la tierra. Qué interesante, porque es un mensaje que le está dando también al pueblo para que entendiese que se iba a enfrentar a unas naciones que también tenían dioses. Y uno de los principales dioses que tenían estas naciones era Baal. Lo hemos visto en las lecciones pasadas. Y a Baal lo nombraban como el dios del cielo y de la tierra. Y acá Josué está diciendo el Señor de toda la tierra, el que tiene control sobre el mar, el que tiene el control sobre los vientos, el que tiene el control sobre los ríos desbordados. Él es el que va a ir delante de vosotros. Él es el que va a hacerlos cruzar el Jordán. No yo, no su arca, es Él. A Él es a quien le tenemos que dar la gloria, nuestra dependencia a Él. Aprendamos de esto, aprendamos de cómo Dios estaba actuando con Josué y con el pueblo de Israel. El libro de Josué es un libro no solo de historia, es un libro, como los judíos lo consideran, un libro profético, escrito con una descripción profética. Y nosotros al verlo podemos comprender cómo nuestro Dios, el Dios a quien decimos adorar, actúa. En la medida que yo puedo comprender a través de estos versos, estos pasajes, cómo es que Dios obra, entonces puedo saber cómo comportarme delante de nuestro Dios, porque nuestro Dios es inmutable. Es decir, que es el mismo Dios que obró ahí en ese entonces en Israel, el mismo Dios que está hoy en día pidiéndote y pidiéndome a mí una limpieza, y es el mismo Dios que va a estar por la eternidad. Es el mismo Dios. Nuestro Dios no cambia, hermano. Entonces, ¿quieres conocerlo? Esta es una buena oportunidad para hacerlo, enfocándonos correctamente. Israel miró al arca. Nosotros tenemos que mirar a la cruz. Fe. Lo que Dios estaba pidiendo era fe, confianza, en otras palabras. La fe tiene que estar depositada en Jesucristo, no en esa madera
Y también ahí viene otro de lo, como decíamos hace un momento, de los grandes errores, ¿no? Ahora yo creo que tener un crucifijo, entonces una cruz, o colgarme cruz, o tatuarme una cruz, o tener, entonces ya soy cristiano, y entonces ya Dios está conmigo, y yo le puedo decir a todo el mundo que soy cristiano. Yo no les digo a todo el mundo que soy cristiano porque tengo una cruz tatuada en mi cuerpo o un crucifijo colgado, y porque tenga un crucifijo guardado en una cadenita, entonces significa que Dios está conmigo. No te equivoques. Y si tienes amigos o hermanos o parientes que creen eso, por favor, démosle testimonio. Testimonio a través de vidas, de corazones limpios, que vean a Jesucristo aquí. Es lo que Dios quería, que esas naciones vean a Dios a través de Israel. Israel tenía que ser el portador de las verdades de Dios, de la justicia de Dios. Nosotros somos los portadores de la justicia de Dios. Tenemos que compartir fe, hermano. No nos quedemos con la vieja escuela, con aquellas cosas mirando lo material, mirando al hombre. Tenemos que mirar al cielo, tenemos que mirar a Jesucristo. Jesucristo es nuestra razón de ser. Él es el portador de la verdad de Dios. Él es la verdad. Él es el único, el camino a quien nosotros tenemos que seguir. Hebreos 12:12. Por favor, vamos corriendo a Hebreos 12:12. Ustedes de seguro son mucho más rápidos que yo en velocidad bíblica, pero ahí tenemos Hebreos 12:2. 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Dice, en las cosas, en la iglesia, en Pablo, en Pedro, no, dice en Jesús, ¿sí? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿sí? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué gran ejemplo! Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Israel miraba el arca porque entendía que ahí está la presencia de Dios, se limpió, obedeció en su concepción que ellos tenían en ese momento, porque todavía no la habían desarrollado completamente, y fueron fieles y obedecieron a Dios, y Dios hizo maravillas a través de ellos. Nosotros tenemos una concepción mucho más amplia, una cosmovisión más grande de todo lo que Dios nos da a través de su palabra. Entonces, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, autor y consumador de la fe. ¿Qué hay detrás de las 12 piedras? Ahí dice, oye, ¿y por qué hacen un monumento y 12 piedras? Oh, vamos a intentar entender un poco sobre esto. Hay un doble monumento conmemorativo aquí, ¿no? Uno se da en Gilgal, donde se va donde va a reposar el pueblo después que cruza el río Jordán, y el otro se da en el Jordán, en medio del Jordán, donde estaban los pies de los sacerdotes. Ahí en ese lugar también se levanta un monumento de piedras, ¿sí? En Gilgal lo podemos ver en Josué capítulo 4, 8 y 20, y el otro el 9 y 10. El primero es ordenado por Dios. El primer monumento, Dios lo ordena, le dice a Josué, Josué, cuando el pueblo esté cruzando y las aguas hayan retirado, entonces escógete a 12 hombres, de seguro tenían que ser especiales, fortachones, un poco agarrados, ¿no? Como nosotros decimos coloquialmente, para que puedan cargar, porque no eran piedritas, ¿no? No eran piedritas del tamaño aquí del celular o del mouse, ¿no? Entonces eran piedras que se tenían que llevar al hombro, decía. Y ahí está mencionado en el capítulo 4, ¿sí? En el caso del río Jordán fue una iniciativa de Josué. Ahora hay que tratar de entender por qué Josué hizo esta iniciativa, ¿sí? El propósito por el cual Dios ordenó estas 12 piedras, en el versículo 6 del capítulo 4 está, dice, para que sea señal entre el pueblo. Qué interesante, señal entre el pueblo. Es decir, que cuando hayan cruzado, hayan pasado semanas, meses, años, y alguien vea estas piedras, entonces entre ellos mismos digan, wow, o sea, ¿te acuerdas cuando cruzamos el Jordán?
¿Te acuerdas cuando Dios nos abrió, nos separó algo que era asombroso? Era señal entre ellos se iban a acordar. La segunda cosa, para que le cuenten a sus hijos lo que Jehová hizo. Qué interesante, o sea, ya no era solamente una cuestión de ver ellos mismos y recordar ellos mismos el hecho que Dios hizo al momento de cruzar el Mar Rojo o ir el río Jordán, sino que le iban a contar porque también iban a nacer. Y esas nuevas generaciones, cuando vean esas piedras, papá, ¿y esto qué es? ¿Por qué están aquí? Y sus padres les iban a decir, Dios nos hizo cruzar en seco, ¿no? Tercera cosa, para que las naciones de Canaán teman delante de Dios. Lo puedes ver en el versículo 24a del capítulo 4. Dios está viendo porque cuando las naciones se enteraran y vieran eso, entonces ellos iban a temer lo que Jehová hizo, ¿sí? Y no solamente para que las naciones teman, sino también para que Israel tema. Es decir, para que no se olviden, para que teman a su Dios, que el Dios que ellos tenían, el Señor de toda la tierra, era más poderoso que cualquier otro Dios que había en ese entonces. ¿Por qué Josué erigió este monumento en medio del río? Vamos a intentar, aunque la palabra no dice específicamente, pero vamos a intentar descifrar el por qué. Dice, para que sea señal a quienes lo vean cuando el nivel del río baje. En ese entonces el nivel del río está desbordado. Y ya en este caso sabemos que cuando el río entra con fuerza y se puede llevar cualquier piedra, piedrita y las arrastra. No solamente arrastra troncos, el agua arrastra piedras. Posiblemente las piedras que fueron erigidas en medio del Jordán ya no eran piedras que llevaban al hombro, sino eran piedras quizás mucho más grandes, porque ya no era necesario moverlas, pero sí amontonarlas en ese lugar de tal manera que queden ahí. Pero la palabra sí dice que quedan ahí y están hasta ahí. Es lo que dice la palabra cuando fue narrado esto, ¿no? Entonces, lo que buscaba Josué era que sirvan de señal. Cuando el nivel del agua baja, entonces la gente desde las orillas podían ver a esas piedras y iban a hacer testimonio que Dios secó el Jordán en medio y ahí estuvo en medio del río el arca de Dios. Y qué interesante que las piedras que Dios ordenó a Josué eran que saquen piedras de medio del río. Y las piedras que están bajo río, bajo el agua, sufren erosión, tienen una forma especial, tienen una superficie especial, no son como cualquier piedra que está en tierra seca. Las piedras que están continuamente erosionadas por el agua tienen una forma especial. Entonces, imagínense, las piedras que están fuera, erigieron las 12 piedras fuera del Jordán en el Gilgal, y ahora las piedras que estaban dentro del Jordán. Cuando el nivel del agua baje, entonces alguien podría haber dicho, oye, esas piedras que ustedes pusieron ahí, no, las sacaron de cualquier otro sitio. Pero cuando veían esas piedras de aquí y las comparaban con las piedras de aquí, entonces no cabía duda. No había duda de que fueron sacadas de ahí porque eran exactamente iguales, tenían las mismas condiciones físicas. Yo creo que eso fue lo que motivó a Josué a erigir este monumento también para que sirva de evitar confusiones, para que la gente no dude de lo que Dios hizo, porque con el tiempo las nuevas generaciones podrían dudar, ¿sí? Señal para el futuro. Esta parte también es interesante, porque recordar y testificar lo que le competía al pueblo de Israel, ¿sí? Recordar y testificar. El recordar, el recordar nos genera gratitud y el testificar genera fe a las nuevas generaciones. Hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos solamente pidiendo y pidiéndole a Dios cosas y no somos capaces de ser agradecidos? Si tú puedes ver en ti mismo quizás una huella en tu mano o quizás algo
y tú puedes voltear y decirle, Señor, gracias porque cuando me hice esta herida, tú cuidaste de mí. Señor, gracias porque me permitiste tener este techo y me acuerdo de aquellas cosas que tú hiciste. O tienes de seguro una Biblia en tu mano y tú recuerdas y le dices, Señor, gracias porque tú me la diste de esta manera y te acuerdas de esas cosas. El recordar te motiva a ti a ser agradecido. Y tenemos que ser agradecidos. Y me preguntaba cuántas veces, en una forma simbólica, nosotros podemos recordar esas piedras en nuestras vidas. Tenemos que recordar para ser agradecidos. Y no solamente vivir pidiendo y pidiendo y pidiendo, Señor, dame trabajo, Señor, esto otro, y Señor, esto otro, que son necesarias, sí. Estamos en la misma condición. ¿Lo necesitamos todos? Sí. Pero hay que ser agradecidos, hermano. Hay dos cosas que a Jesucristo le impactó cuando estuvo aquí en su primera venida: la ingratitud y la falta de fe, la incredulidad. Dos cosas que registra la palabra que lo sorprendieron. Y justamente está aquí, gratitud y fe. Dos cosas, gratitud y fe. Nunca te olvides de eso, porque cuando tú testificas a otros, aquellos que vienen atrás de ti, a tus amigos, a tu familia, a tus hijos, a quien no conoce de Jesucristo, generas fe en ellos, pero para que generes fe en ellos, tenemos que nosotros vivir la fe primero. Israel vivió la fe primero, entonces tenía que transmitirla a las nuevas generaciones. ¿Qué piedras tienes en tu vida que puedan generarle fe a otros? ¿Sí? Y acá viene una pregunta que te quiero dejar hoy, ¿sí? ¿Tienes una piedra de memoria que te recuerda la fidelidad de Dios en tu vida, hermano? De seguro tienes varias, pero posiblemente han quedado en el olvido. ¿Puedes recordar alguna? ¿Puedes recordar alguna cosa que Dios ha hecho en ti, de la cual tú puedas estar con un corazón que le diga gracias, Señor? Gracias por lo que tú me permitiste vivir y por lo que hoy me das, porque eres fiel, Señor. Y la gratitud es a Dios, no a nosotros. Quédate con esta pregunta, hermano. Vamos avanzando. Servicio con firmeza y fortaleza. Veo dos ejemplos en el servicio aquí. Una era de los levitas y otra era de los 12 hombres escogidos para cargar las piedras. Los levitas, dice la palabra en 4:10, permanecieron firmes, no se movieron. Eran hombres que tenían el peso, el arca pesaba, estaba bañada en oro, ¿sí? Pero pesaba. Y ellos estuvieron firmes, no se movieron, no dijeron, oye, posta, por favor, pásenme a otro. Permanecieron firmes hasta que todo el pueblo cruzó. Cerca de 3 millones de personas, con carretas, con ganado, con patos, corderos, todo, ancianos. Y ellos permanecieron firmes. Y la segunda cosa, la fortaleza de estos hombres en ser obedientes, sacando del Jordán. El arca estaba a 900 metros. Caminaron posiblemente 1 kilómetro sacando y hasta más, porque hasta llegar a la orilla y después llegar hasta Gilgal, cargando las piedras, ¿no? Posiblemente habrán descansado, habrán bajado, no lo sé, pero igual las cargaron. Eran hombres que tenían un servicio. Y me traía a memoria esto, porque cuando ellos hacen este trabajo, el pueblo cruzó en seco, pero sirvieron a Dios, obedecieron a Dios lo que Dios les había pedido, porque tenían un propósito. El arca, al estar firme, le daba confianza al pueblo, y los hombres, al llevar esas piedras, iban a hacer un monumento que iba a generar fe para las generaciones venideras. Y esto para nosotros los que servimos, todos los cristianos servimos dentro del cuerpo porque formamos parte del cuerpo del Señor. Dios nos demanda firmeza en tiempo de condiciones difíciles. Y esta era una condición difícil. Las aguas habían ido a un montón, como un montón hacia arriba. Pero tienes que permanecer firme. Cuando las condiciones sean fáciles y cuando las condiciones sean difíciles, permanece firme, hermano, firme en el Señor.
y tienes que mantener esa fortaleza, esa seguridad y toda esa gallardía que Dios exige de nosotros como cristianos. Tenemos que tener estas dos condiciones y el Señor va a bendecir el trabajo que hagamos. ¿Qué impacto tuvo el cruce del río Jordán en las naciones vecinas? Acá ya vamos entrando, el impacto. Temor de Dios sobre la tierra. Josué 5:1, ¿qué dice? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, los que ya estaban acá, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció y no hubo más aliento en ellos. Qué interesante. En otras palabras, sus temores estaban confirmados. ¿Se acuerdan lo que dijo Rahab a los espías? Hemos oído de lo que Jehová ha hecho con los egipcios, de cómo abrió el mar rojo. Y lo mismo que ellos de seguro habrán pensado, han pasado 40 años, han pasado 50 años, y, y eso es algo que dijeron, de seguro, como ha ido de boca en boca, entonces han exagerado. Pero ahora sus peores pesadillas estaban haciendo realidad, porque estaban viendo lo mismo que Dios había hecho en el Mar Rojo, ahora lo estaba haciendo en el Jordán, y en un tiempo donde era más difícil el cruce del río. O sea, para estos reyes, sus peores pesadillas estaban confirmadas, sus temores ya no tenían, entonces su corazón se fue al tacho, ¿no? Desfallecieron. Ya, ¿qué podían hacer ante el Dios? Si ellos creían que Baal era el Dios de la tierra, estaban completamente equivocados, ¿no? Entonces, ahora el rey, el Dios de Israel, Jehová, como ellos lo reconocen también, él era el Dios más poderoso, y entonces desfallecieron, porque ya no podían hacer nada. Ellos no iban a pelear contra Israel, iban a enfrentarse al Dios que los hizo cruzar el río Jordán. ¿Por qué Josué circuncidó a los hombres en este momento? ¿No? ¿Por qué lo hizo? Vamos a ver. Señal del pacto, ¿no? Josué 5, el 4 al 5. Ustedes lo pueden ver ahí, pero esta era una nueva generación que se consagró a Dios. ¿Por qué lo circuncidó? Porque esta nueva generación no había sido circuncidada. Y la señal del pacto en Génesis 17:7, lo puedes leer tú, puedes buscar. Ahí es donde Dios establece con Abraham su pacto, y la señal era la circuncisión para los hombres. ¿Ok? Entonces, pero aquellos que habían salido de Egipto habían pecado contra Dios, y durante esos 40 años de estar errando en el desierto, entonces ellos murieron, porque esa generación no ingresó a la tierra prometida. Solo 2 personas sobrevivieron, Josué y Caleb. Josué y Caleb. Todos los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados, pero el pacto tenía que ser para aquellos que formaban parte del pueblo de Dios. Todo hombre tenía que ser circuncidado. Y por eso es que Josué recibe la instrucción de Dios, y Josué prepara cuchillos y circuncida a estos hombres. ¿Cuál es el significado de este acto? ¿No? Para Israel era un acto exterior, ¿no? Igual, otra vez, la misma acción, limpieza exterior, Dios buscaba limpieza interior. Otra vez, en el acto de la circuncisión, entonces era una acción exterior, solo se le hacía a los hombres y se hacía en el cuerpo, ¿no? Ya sabemos cómo es esto. En la iglesia no solamente es un acto, no es un acto exterior, es un acto interior. Dios busca corazones limpios, es el simbolismo de la circuncisión, y esta limpieza es para hombres y mujeres. Dios busca el interior de los hombres y mujeres que Él llama. Él busca un corazón limpio. Si ustedes buscan Romanos, 1 Corintios, Gálatas, que ustedes lo tienen ahí, lo están viendo, van a ver que Dios habla de la circuncisión. No se trata de el circuncidado, es aquel que Dios va a escoger, no. Dios dice que Pablo lo aclara muy bien, dice, no se trata de la circuncisión, no se equivoquen. Dios busca corazones limpios,
corazones que estén separados exclusivamente para Él. Y entonces ahí es donde Dios va a obrar. El corazón, exterior versus interior, referente a la circuncisión, separado para Dios. Gálatas, no, diré, en Génesis 17:7, bueno, ahí me faltó el versículo, no sé qué ha pasado. Escucho y hago lo que Dios dice. Lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 30 y en el interior 11:28. No solo el que hace la voluntad de mi Padre, sino, o mejor dicho, el que escucha, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esas fueron las palabras de Jesús. No se trata solo de escuchar, no se trata solo de leer, se trata de ponerlo en práctica. Formo parte del pueblo de Dios. Sí, también está ahí Colosenses capítulo 2, 11, 12. Es decir que nosotros al ser incorporados al pueblo de Dios, hemos sido, Dios nos ha quitado la contaminación de nuestro corazón. Eso es lo que simboliza este acto de la circuncisión, ¿no? La liberación de la esclavitud. Ellos habían sido liberados, el pueblo de Israel, y nosotros también hemos pasado de la esclavitud del pecado a la libertad en Jesucristo por este acto que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios busca? Consagración interior. Jeremías 4:4. Vamos a buscar Jeremías 4:4. Por favor, está ahí después de Isaías, Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Qué interesante. Dios está, ojo que Jeremías no está en el Nuevo Testamento. Dios le estaba diciendo esto a su pueblo. Y cuando vemos también Deuteronomio capítulo 30, vamos a ver que Dios habla otra vez de esa contaminación del corazón. Dios busca limpieza, consagración interior en el corazón, hermano, no en el exterior, sino en el interior. ¿Por qué Israel celebró la fiesta de la Pascua? Ya vamos terminando. ¿Por qué Israel celebró la fiesta de la Pascua? Este es el calendario hebreo. Y como ustedes pueden ver en este calendario hebreo, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, el mes de Nisan era el primer mes que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Esto está en el libro de Éxodo, antes de salir cuando Dios los va a liberar, ellos celebran la Pascua. Y Pascuas significa para nuestro idioma paso o salto, pero representaba para los judíos el momento en que Dios iba a mostrar su salvación. Y ahí es donde ellos comen el cordero y pintan el marco de sus casas para que el ángel de la muerte no mate a los primogénitos. Pero esto es nada más un simbolismo para que lo que iba a venir con Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en el calendario hebreo, en el día 14 se celebraba la Pascua y estaba seguida de otras fiestas como la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. ¿Sí? Acá está. Libertad. Es un pueblo libertado por Dios. Eso es lo que significa, ¿no? Y es lo mismo que Jesucristo hace con nosotros. No, Jesucristo, acuérdense que fue sacrificado justamente en este tiempo. Por eso es que se celebra la Semana Santa entre los meses de abril, ¿no? Marzo y abril. Fue instituido por Dios esta fiesta, se hace en el primer mes del año para el calendario judío, ¿sí? Por una semana, y el concepto es liberación de la esclavitud. Así como simbolizó esta liberación que Dios hizo con el pueblo de Israel de Egipto, lo mismo Jesucristo hizo, nos libertó del pecado. Ese es el simbolismo y esto es lo que Jesucristo hizo. Por eso es que este pueblo celebró la Pascua justo el primer mes que estaba cruzando el río Jordán, en el día 14, ahí lo celebró y lo celebró en Gilgal. ¿Sí? Vida pasada versus vida nueva. La humillación. Dios dice, ahí en el capítulo 5 de Josué, les estaba diciendo,
en el versículo 9, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, la humillación, la desdicha, porque ser esclavo era una condición deplorable, era una condición de estar en un nivel inferior a un ser humano. Así lo consideraban, ¿no? La esclavitud es un hecho atroz, pero para toda la nación de Israel era un oprobio. ¿Y qué es lo que Dios hace? Quita ese oprobio y los exalta como nación. Y lo vemos también ahí en esos pasajes. Ahora era una nación libre, era una nación que tenía un Dios poderoso y que las otras naciones les temían porque ellos estaban entrando a tomar la tierra que ya les pertenecía, era su heredad. Esas naciones ya sabían de cuál era el propósito que Dios tenía. No podían hacer nada contra ellos. Dios les quita el oprobio y los exalta. Eso es lo que Dios hace, lo que Dios hizo con Israel y lo mismo que hace contigo. Todos podemos recordar de dónde Dios nos ha sacado. Algunos de seguro, desde nuestro lado, desde nuestra visión, podemos decir que Dios nos ha sacado de una condición atroz, difícil, fea, inhumana, ¿no? Pero ahora estás siendo renovado, has sido exaltado por el Señor, porque Jesucristo lo hizo por ti, Jesucristo lo hizo por mí. Y más de uno podría dar su testimonio al respecto, ¿verdad? Tierra que fluye leche y miel. Este es otro acto que sucede, ¿no? Dios los había introducido a la tierra de la promesa. Mientras estaban errando en el desierto y mientras estuvieron ahí, no tenían de dónde comer, cómo alimentar a los cerca de 2 millones que salieron y ahora los cerca de 3 millones que estaban entrando. ¿Cómo alimentarlos? ¿Cómo sostenerlos durante esos 40 años? Si estaban en el desierto, errando y moviéndose, necesitaban mucho alimento. Dios les proveía el maná todos los días les proveía el maná. Y también en un tiempo les proveyó codornices, que fue parte también del reclamo que ellos hacían y no eran agradecidos. Y llega un momento donde ellos decían, ya estamos hartos de este maná, ¿no? O sea, llega un punto donde nosotros creemos que las cosas que nosotros recibimos, ¿no? Dios nos permite tener alimento, nos permite tener vestido, nos permite tener un techo y decimos, ya estoy cansado de esto, ¿cómo quisiera otras cosas más? Y no somos agradecidos y tenemos corazones que muestran desagradecimiento a nuestro Dios. Dios les proveyó maná, pero en el momento en que el pueblo de Israel, que ya estaba ahora en Gilgal, comienza a comer del fruto de la tierra, entonces desaparece el maná. Ya el maná no era necesario, porque ahora ellos estaban comiendo de la cosecha de la tierra, de esa tierra que Dios les había dicho que fluía leche y miel, ¿no? Entonces, esta es la condición de Israel hoy en día. Ya están listos para ingresar a tomar la tierra por heredad que ya Dios se las había dado. Entonces, hasta esta etapa, estamos terminando lo que es el ingreso, los preparativos de Israel para comenzar a tomar la tierra. Hasta aquí llegamos con la lección de ahora, hermanos, ¿sí? Y voy a